Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Llegamos al fin de semana y vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 16, y la palabra lleva por título La óptica sobre el matrimonio. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones. A uno le da una clase y a otros otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados, les doy este mandamiento, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él, pues el esposo no creyente queda santificado por la unión con su mujer creyente y la mujer no creyente queda santificada por su unión con el esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa? Pablo sugiere el matrimonio para no caer en fornicación. El marido y la mujer deben cumplir con su deber conyugal. Es posible casarse o no, según el don entregado por Dios, y Pablo exhorta a los casados no se separen, aunque se tratara de un cónyuge incrédulo. En lo posible, también los motiva a que no se separen por amor a la salvación de su familia. Principios generales sobre el matrimonio. El marido y la mujer cumplen su deber conyugal. Algunos miembros de la congregación de Corintio creían inapropiadas las relaciones maritales porque estaban influenciados por ascetistas extremos que se habían infiltrado dentro de la iglesia. No obstante, se espera que los casados cumplan con su deber matrimonial para evitar caer en la fornicación. Si bien un matrimonio puede obtenerse por cierto tiempo y en común acuerdo para dedicarse a la oración y a la búsqueda de Dios, no debe negarse el uno al otro por un largo periodo, ya que podría caer en tentación de Satanás. Aunque Pablo sugiere la soltería, cada uno debe considerar los dones que ha recibido de Dios. El que tiene el don de continencia, quédese soltero, si no, cásese. ¿Por qué el hombre y la mujer deben cumplir sus deberes matrimoniales? ¿Cuál es mi oración a favor de mi cónyuge y en qué me he consagrado al Señor? Instrucciones sobre el matrimonio. Pablo menciona instrucciones precisas sobre el matrimonio. Primero, sería bueno que los solteros y las viudas no se casaran, pero si carecen del don de continencia, es mejor que se casen. Es mejor casarse que pecar por falta de continencia. Segundo,
Los que están unidos en matrimonio no se divorcien. No deben abandonar a su cónyuge excepto por causa de fornicación. Este es el mandato de Jesús. Tercero, el creyente casado con un cónyuge incrédulo no debe separarse si la pareja desea continuar con el matrimonio, ya que podría constituirse un canal de salvación para él o ella. Lo ideal sería mantener una relación matrimonial armoniosa, pero si el cónyuge fuera causante de alguna persecución, es posible la separación. La separación está limitada a casos muy particulares. ¿Cuáles son las instrucciones que Pablo da respecto a los creyentes con cónyuges inconversos? ¿Qué puedo hacer yo por la salvación de mi cónyuge incrédulo? Señor, vivimos en un mundo que trata de confundirnos para que no podamos discernir lo correcto de lo incorrecto. Deseo establecer nuevos parámetros de vida basándome en tu palabra. Ayúdame a no juzgar a los demás precipitadamente, sino a reconocer las diferencias y aceptarlas como son. Deseo tomar decisiones que siempre me acerquen a ti. Un ensayo para meditar. La oración por la familia recibe respuesta. El esposo de la diaconisa Choi la abandonó cuando ella estaba mal de la cintura y la dejó con 2 hijos de edad escolar. Con el tiempo ella se enteró que su esposo había usado su nombre y había contraído una deuda millonaria, convirtiéndola de la noche a la mañana en una deudora. A pesar de que la diaconisa estaba furiosa por lo que su marido solo había respondido a la solicitud de divorcio, la exhorté a prestar atención a la palabra de Dios en el culto. Así compartió su situación con la comunidad y oramos juntos. Ella se dio cuenta de que el enemigo no era su esposo que la había engañado, sino que era su propio corazón que no había querido dedicar ni un poco de esfuerzo, tiempo o dinero por su marido. Al confesar su ambición y reconocer que lo único que deseaba era que su esposo le trajera dinero sin preguntar ni cuestionar, empezó a orar confesando que viviría obedeciendo a Dios, tuviera o no recursos. También retiró su solicitud de divorcio y comenzó a orar junto con la iglesia, con la restauración de su salud para poder pagar la deuda. Entonces, cuando decidió proteger a su familia, a pesar de su enojo, su cuñada aceptó el evangelio y la familia de su esposo dijo que pagaría la deuda. Finalmente, luego de 9 meses, ella regresó a trabajar como enfermera y empezó a predicar a su familia y amigos compartiendo su aflicción. Así, cuando se decidió a proteger a su familia, Dios le dio una respuesta que superó todas las expectativas humanas. De este modo, el Señor responde a nuestras oraciones con abundancia cuando perdonamos a nuestra pareja que nos hizo sufrir, cuando perdonamos al imperdonable. Por esto, vale la pena proteger a la familia. Dios siempre recuerda las lágrimas que derramamos por la salvación de nuestra pareja. Continuamos con estos principios generales sobre el matrimonio, ¿no? Y Pablo está haciendo una vez más, como el día de ayer vimos como que es muy específico, ¿no? Y en este caso dice, ¿no?, que es importante que los matrimonios, casarse, ¿no? Es muy importante que estén casados, ¿sí? Excepto aquel que tiene un don especial de Dios, quédese soltero, dice, ¿no? Sugiere Pablo, ¿no? Le dice, es mejor, a las viudas, mejor quédense solteras. De lo contrario, cásense, ¿no? De lo contrario, cásense. Y dentro del matrimonio hay un montón de responsabilidades y una de esas responsabilidades muy importante tiene que ver o está relacionado, ¿no?, con los deberes que tienen dentro del matrimonio. De todos, lo relacionado también a lo sexual, ¿no? Porque para no caer, dice, que cumplan con con lo que se estipula dentro del matrimonio en lo relacionado a lo sexual, para no caer en la fornicación o para evitar caer en la fornicación. Acá dice que si un matrimonio se pone de acuerdo porque va a dedicar un tiempo a la oración y no tener relaciones sexuales, que lo hablen, ¿no? Y dicen, bueno, por un tiempo, pero que no pase de esto. ¿Por qué? Porque puede llegar a caer en pecado con otra persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tema muy delicado también, ¿no? Para charlarlo, para hablarlo. Siempre yo digo, es bueno que los esposos, especialmente los matrimonios jóvenes, sí, que puedan tener un mentor
matrimonios adultos que los puedan guiar en estas áreas que son tal vez a veces no se pueden hablar tan, ¿no?, a lo público. Pueden haber temas así como muy puntuales, especialmente lo relacionado a lo sexual, que puedan hablarlo, charlarlo, ¿sí?, con personas maduras en la fe. Y yo sugiero, ¿no?, con matrimonios que más ancianos, más grandes, que tienen experiencia y que pueden realmente dar su opinión basada en la palabra, si tiene buena fe, y también en sus experiencias, ¿no? Conozco muchos matrimonios que tienen muchos años, ¿no?, y siempre cuentan anécdotas en todos los ámbitos de su matrimonio. Entonces esto siempre ayuda. Así que a los matrimonios jóvenes, siempre busquen esta consejería, ¿no?, para evitar un montón de problemas dentro del matrimonio. Entonces, todas estas instrucciones que se dan en la palabra, que podamos tenerlos en cuenta, que podamos meditarlos, y si hay cosas que estamos haciendo mal, las podemos corregir. Y al final de la palabra de hoy dice esto, ¿no?, que bueno, si alguien está casado con alguien que no es incrédulo, con un incrédulo, ¿no?, permanezca, dice, ¿no?, permanezca allí orando, ¿no?, para que su esposo o esposa también conozca de Dios, ¿no? Sugiere no te divorcies, sino que juntos, ¿no?, sigan buscando a Dios, y bueno, en este caso la salvación también, ¿no?, orando por la salvación de toda la familia. Así que bueno, en este día dice una de las preguntas, dice, ¿qué puedo hacer yo por la salvación de mi cónyuge incrédulo? Porque puede pasar esto, ¿no? Muchas hermanas pueden estar diciendo, mi esposo no es creyente y estoy unido a él, ¿no? Ore por su esposo en oración, y permanezca allí, ¿no?, firmemente orando. Como el devocional, como en el ensayo de hoy, ¿no? Vemos que, bueno, hasta ahí orando hasta que vuelva, ¿no?, hasta que llegue, ¿no?, estas oraciones delante de Dios y la esposa o esposo pueda también conocer a Cristo. Amén. Vamos a orar el día de hoy. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, nos bendigas, a que cada vez que la palabra nos llega a nuestros corazones, que podamos nosotros meditarla y aplicarla. El día de hoy especialmente te pido por cada uno de los matrimonios, Señor, los que ambos son cristianos, y puede ser que muchos matrimonios, tanto el hombre como la mujer, sean incrédulos. Te pido, Señor, que tú le des la sabiduría a mi hermano, a mi hermana, para que sean buenos esposos, buenas esposas, para que sean llenos de tu gracia, y así, pues, a través de la oración y a través de la palabra, su familia sea transformada y puedan vivir una vida agradable a ti. Guárdalos de caer en pecados de la fornicación, guárdalos de caer en pecados que atenten contra su propio cuerpo, contra su propia familia, Señor. Te pido que los bendigas y sobre todo te pido que los guardes del mal. Señor, en esta tarde, en esta mañana, te pedimos tus bendiciones para que cada jefe de hogar sea sabio y pueda ser un buen administrador de esta casa, de su casa. Y también te pido que bendigas a los matrimonios jóvenes, que les des también sabiduría para que todo lo relacionado al matrimonio puedan ir aprendiendo a través de la palabra y también a través de los consejeros, de los ancianos que son maduros en la fe, que los puedan ayudar en todo lo relacionado a hacer y a mantener y a formar un matrimonio conforme a tu voluntad. Padre, te damos muchas gracias y en el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.